llene de su Espíritu Santo. Decía mi hermana que el Señor nos respalda, que las personas nuevas que llegan a esta iglesia sienten algo diferente, porque el Espíritu de Dios mora aquí, porque su presencia está en su pueblo. Y en esta noche, mis hermanos, nuestro Señor nos quiere dar mensaje, nos quiere hablar, pero para eso debemos de dejar nosotros toda cosa que nos impida poder estar en esta tarde en su presencia. Oh Espíritu Santo, oh Cristo Jesús, mora entre tu pueblo, muévete en tu iglesia, mi Señor. Derrama de tu presencia y de tu Espíritu Santo, porque solamente tú puedes llenarnos, mi Señor. Solamente tú nos puedes dar lo que este mundo no sabe dar, mi Señor. Lo tuyo es verdadero, mi Señor. Lo que ofrece el mundo es falsedad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo de la gloria. Oh, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Él vive y reina. Oh, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Ay, hermanos, ¿están gozosos? Amén. Bueno, hermanos, me parece que los jóvenes tienen sus clases. Si gustan pasar, gracias a mis hermanos de la alabanza. Si gustan tomar asiento, hermanos. Y hermanos, yo sé que muchos ya tienen su lugar específico de sentarse, pero los invito a que se sienten un poquito más enfrente para que estemos más compañía, más en hermandad. Anímense, hermanos, pásense aunque sea 2 banquitas más adelante, para que no se queden allá tan solitos. Al fin y al cabo la palabra de Dios va a llegar hasta allá, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad, hermanos? Amén. Alabado sea nuestro Señor. Bueno, hermanos, pues como todos saben, hemos estado por las últimas semanas, los miércoles, hemos estado desarrollando la serie Preparando la Novia. Como saben, hermanos, estas cartas han ido desarrollando ciertas áreas, han ido tocando ciertas áreas, tanto de la iglesia como personales. Debemos de saber, hermanos, que la palabra de Dios, cuando estas cartas son dirigidas a las 7 iglesias, no solamente van a las iglesias, sino también van a cada persona. Es individual esto, hermanos. Entonces, me da mucho gusto que estén presentes, hermanos. Me da gusto que hagan el tiempo necesario para congregarnos. Es una satisfacción muy hermosa verlos. Y una de las cosas, hermanos, que yo recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, a asistir a esta congregación, los miércoles antes eran nada más de oración y se daba un pequeño devocional. Y recuerdo que en el corazón del pastor había el deseo de que se hiciera un servicio oficial como los domingos. Y gracias a Dios el Señor ha respondido a esas oraciones, hermanos. El Señor, como dice la hermana, nos respalda. Hay un gran respaldo de parte de nuestro Dios, y ahorita estas oraciones que se mantuvieron por un largo tiempo ya han dado sus frutos poco a poco. Ya tenemos alabanza, hermanos que puedan comprometidos para venir los miércoles. Usted, hermano, que está aquí presente, no es un sacrificio, sino es una bendición. El venir a la casa de Dios es una bendición. Entonces siéntase alegre, hermano, siéntase muy contento. Y nada más le quiero decir una cosa, hermano. Estas bancas vacías que todavía siguen ahí,
Hay que orar por esas personas que van a venir. Van a venir nuevas almas, van a venir nuevos hermanos que van a servir con amor a nuestro Señor Jesucristo. Así es que continuemos en oración, continuemos preparándonos en esa área, hermanos, porque estamos viendo que el Señor respalda. Amén. Así es que, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestro estudio, el mensaje de hoy. Me tocó la iglesia de Pérgamo, hermanos. Así es que si gustan acompañarme a Apocalipsis 2:12 al 17. Y hermanos, antes de iniciar, les voy a pedir nada más de favor que hagamos una costumbre de tener nuestro celular en silencio. Tengamos un poquito de respeto a la casa de Dios. Así es que si pueden poner su teléfono antes de iniciar el servicio, la prédica, se los agradecería mucho. ¿Ok? ¿Me dan un fuerte amén, hermanos, cuando estén listos? Amén. Hermanos, ¿vinieron con ánimos o no? Amén. Amén. Ok, vayamos a Apocalipsis 2:12, 17 y dice así. La palabra de Dios se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Todopoderoso, estamos delante de tu divina presencia en esta noche. Te pido, Padre Celestial, que uses mis labios. Mi Señor, tú sabes que soy un siervo inútil. Soy tartamudo, Padre Celestial, y en este momento me rindo a ti. Yo pido de tu sabiduría. Yo pido, Señor, de tu Espíritu Santo en esta noche. Y que tu palabra, Señor, sea transmitida. Y que mis hermanos aquí presentes tengan esa hambre y sed de tu palabra. Y que puedas tú llenarlos, Señor Jesucristo. Que toque los corazones y vayas limpiando las áreas que a ti no te agradan. Te pido en esta noche, mi Señor, que salgamos, Señor, victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y que tengamos, Señor, el dominio de poder vencer lo que hay en este mundo. Te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les estaba explicando que nuestro Señor Jesucristo, cuando mandó este mensaje a las 7 iglesias, no solamente cuando le mandó este mensaje a Juan, la mayoría eran unas exhortaciones y elogios. Nuestro Señor lo hacía conforme al estilo de cómo estaban viviendo las ciertas ciudades a las cuales iban dirigidas estas cartas. El Señor veía el ámbito cultural, el ámbito religioso, geográfico, de ciencias y el tipo de costumbres que tenían estas ciudades y en la manera en que se movían. Así que el hecho, hermanos, de que estos mensajes hayan sido del pasado no quiere decir que hoy no apliquen a nuestras vidas. Al contrario, muchos de los mensajes las personas en el pasado no lo llegaban a entender. Y realmente si una de esas personas hoy viviera en esta actualidad, diría: ese era el mensaje que nos daban, ese era el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos estaba previniendo, porque realmente aplican para hoy, hermanos. Esas cartas se están aplicando realmente para los tiempos que estamos viviendo hoy en día, en el cual, hermanos, nos dice que nos debemos de preparar, debemos de esforzarnos, debemos de tener cuidado en qué caminos andamos, hermanos. En el versículo 12, cuando dice:
y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya sabemos quién es el ángel de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es, hermanos? Exacto, los que estaban encargados de la iglesia. Qué bueno que están poniendo atención, hermanos, Bueno, vamos a ir ahora en la parte donde nos expresa hacia quién va dirigida esta iglesia, que va a Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo, hermano? ¿Qué era Pérgamo? Pérgamo era una ciudad. Necesitamos ahorita lo que voy a tratar de hacer, hermanos, es llevarlos como a un tour. Los voy a llevar a un tour imaginario en el cual vamos a tratar de ver lo que era la ciudad de Pérgamo en aquel entonces. Cuál era su cultura, su población, a qué se dedicaban particularmente en esa ciudad. Así es que se están preparando, hermanos, vayan preparando un poquito la imaginación para saber cómo va a ir surgiendo todo esto. Pérgamo, hermanos, se encontraba a 72 kilómetros de la ciudad de Esmirna y estaba ubicada en una colima, hermanos. Esta colima tenía una altura de 300 metros de altura. Básicamente esa ciudad, hermanos, era como una ciudad de fantasía, era una acrópolis, así le llamaban. Usted llegaba, hermanos, por la parte marítima y encontraba esa ciudad enorme en las alturas. Los rayos del sol le pegaban y su enorme arquitectura, hermanos, la belleza que producía los rayos del sol cuando reflejaban ahí, toda la estructura de mármol blanca, o sea, resplandeciente, era impactante, hermanos, era como de otro mundo. Así es que, hermanos, pues llegamos por la parte marítima y vamos caminando. Había un camino, hermanos, que de tanto transitar la gente ya estaba marcado y llegaba hasta aquella colima de 300 metros de altura. Entonces llegábamos y entrábamos por las puertas de Pérgamo. Entrando en Pérgamo, hermanos, podríamos tal vez ver a ciertas personas comiendo, otras bebiendo, porque la cultura de Pérgamo, hermanos, Pérgamo era una ciudad que tenía muchos dioses. Habitaba mucho la idolatría. Ellos tenían dioses y llevaban los sacrificios, y los sacrificios que llevaban ellos, me doy cuenta que los ofrecían al Dios y comían de ese sacrificio. Ellos creían, hermanos, que al comer de ese sacrificio ellos recibían algo de parte de su Dios. Así es que, hermanos, cuando vamos así caminando, vamos viendo por esa parte las personas comiendo. Después de ahí, pues a lo mejor unos ahí medio vistiéndose, porque también lo que sucedía en Pérgamo, hermanos, que las personas que ofrecían los sacrificios tenían que tener relaciones sexuales con los que estaban a cargo del templo de ese Dios. Entonces había un desenfreno sexual, había fiestas, la gente se embriagaba y básicamente, hermanos, en este tour, cuando vamos así caminando, nos topamos con con la primer biblioteca. Pérgamo contaba con una biblioteca y una universidad enorme. Básicamente estas personas en Pérgamo eran personas muy estudiosas, tenían mucha sabiduría. Ellos tenían una enorme biblioteca que contaba con 200,000 libros, hermanos. Entonces, en aquel entonces era una de las segundas bibliotecas más grandes, porque la mejor que había estaba en Alejandría, en Egipto, que esa biblioteca contaba con más de 900,000 libros. Entonces, Alejandría y Pérgamo tenían una pequeña rivalidad. Ellos, hagan de cuenta que era como en la actualidad, se podría decir que la Universidad de Harvard y la Universidad de Massachusetts. Entonces ellos dos tenían ese conflicto de que nosotros tenemos los mejores estudiantes, nosotros tenemos la mejor historia, la mejor biblioteca. Entonces ellos se mantenían en esa rivalidad. Era tanta la rivalidad que tenían, hermanos, que Alejandría dejó de exportar ciertos materiales para que ellos pudieran producir sus libros. Alejandría usaba el papiro, lo que hoy conocemos como el papel. Lo que era Pérgamo, hermanos, usaban el pergamino. De ahí se denomina la palabra de Pérgamo, porque el pergamino era, ¿algunos de ustedes saben qué es el pergamino? El pergamino es la piel de los animales. Entonces esa piel, ellos usaron esa técnica para poder hacer sus libros.
Básicamente, en la actualidad, hermanos, todavía esos libros existen. Hay pergaminos que todavía están en una conservación intacta. Fíjense nada más la ciencia que tuvieron estas personas al desarrollar esta técnica. Después de ahí, hermanos, pues nos vamos un poquito más caminando y encontramos un centro, se me hace que está la imagen ahí, por favor. Había un centro, como un teatro, hermanos, así como el Red Rocks de aquí en Colorado. Ellos tenían un centro helénico en el cual, me parece que la otra imagen, bueno, esas son las ruinas de Pérgamo. ¿Se imaginan, hermanos, estar ahí en esas ruinas? ¿Es otra imagen? Esa mera. Ellos tenían ese centro helénico, hermanos. Tenían la capacidad para atender a 10,000 personas. Era como les digo, como el Red Rocks aquí de Colorado, pero era súper empinadísimo, hermanos. Era un teatro el más grande del mundo en aquel entonces. Entonces, ellos tenían, si usted iba a Pérgamo, hermanos, tenía la opción de ver una obra de teatro, un drama que tuvieran ahí las personas de Pérgamo, de sus dioses y todo eso. Así que, hermanos, estos hermanos tenían mucha cultura, estaban demasiado con mucha cultura en ese tiempo. Después de ahí, hermanos, haga de cuenta que volteamos a la derecha y nos encontramos con el primer templo, el templo del dios Dionisio. Y este dios, hermanos, esta deidad era básicamente el dios de la vegetación, pero en especial, hermanos, era el dios del vino y del desenfreno sexual. Si usted llevaba las ofrendas, si usted necesitaba tenía una necesidad de decir, ¿saben qué? Quiero que mis cosechas me vayan mejor, tenía que ir con ese dios. La gente de Pérgamo iba y ofrecía sus sacrificios y se metía con las personas encargadas de ahí de ese templo, tenían relaciones sexuales. Después de ahí, hermanos, si ellos deseaban una fiesta, básicamente iban con ese mismo Dios para que les bendijera su fiesta. Hay algo similar en esta actualidad, ¿verdad? A veces la gente se va con, el patrón de las fiestas, vamos con él y que nos bendiga nuestra pachanga. Algo así parecido era con esos hombres. Después, hermanos, haga de cuenta que damos a la izquierda y nos topamos con el templo de Atenea. Atenea, la diosa de la belleza. Esta, aparte de ser de la belleza, era de la sabiduría y de la guerra. Haga de cuenta que si los soldados, hermanos, iban a la guerra, ellos se encomendaban a esta diosa. Les pedían que les fuera bien en la guerra, que tuvieran victorias. Los filósofos y los conocedores iban también ahí con esa diosa para que les diera la sabiduría. Después de ahí, hermanos, avanzamos un poquito más y nos encontramos con el templo del dios Asclepio, o más conocido como Esculapio. Este dios, hermano, era conocido como el dios de la medicina. O sea, fíjense nada más la actualidad, el avance que tenía esta ciudad. Tenía avance en obras, en bibliotecas y también en ciencia y medicina. Este dios, hermano, era conocido por un emblema que tenía en su templo. Era una asta con una serpiente alrededor. Y que hoy en día, hermanos, ese símbolo es el símbolo de la medicina. Si ustedes van atrás de una ambulancia, ahí van a ver ese símbolo. Ese es el símbolo de la medicina. Y este Dios, hermanos, se dice que la gente entraba a un cuarto. Y en ese cuarto estaba lleno de serpientes. Y la gente creía que había entre las serpientes un acto de sanidad. Si es que la gente, si tú te encontrabas que te dolía algo, entrabas ahí en ese cuarto y pasabas toda la noche durmiendo con las serpientes. Las serpientes te pasaban por el cuerpo. Ellos creían que con eso tenían sanidad. Entonces, había una mezcla de, según medicina, con hechicería y brujería, hermanos. Entonces, es algo tremendo que pasaba en la ciudad de Pérgamo. Saliendo de ahí, hermanos, nos encontramos con la estatua del César Augusto. Si me ponen esa imagen, de favor. Esa sí era la correcta. Este César, hermanos, era una persona muy villana. La gente cuando llegó a Roma, Pérgamo, hermanos,
Roma empezó a meter más sus ideologías también de sus dioses. Pero este hombre era una persona demasiado arrogante, en el cual él empezó a pedir también que se le diera ofrenda. Si las personas no le daban ofrenda o se inclinaban ante él y le prendían incienso a su estatua, inmediatamente iban y los mataban. Y la forma en que morían, hermanos, era una forma muy, muy, muy horrible, que un poquito más adelante lo voy a expresar. Y por último, hermanos, en este tour llegamos a la parte final, porque Pérgamo era más conocida por el templo, se podría decir el templo mayor que tenían, que era a Zeus. Zeus era el templo, el Dios todopoderoso. Zeus era el Dios de los dioses, el Dios de la humanidad. Entonces, cuando usted entraba al templo de Zeus, hermano, había una estatua arriba de 13 metros de altura. O sea que cuando usted entraba al templo estaba el trono ahí de Zeus. Muchos historiadores creen que por eso se dice en la palabra de Dios que cuando se refiere al trono de Satanás. Entonces, al llegar ahí al Pérgamo, hermanos, podemos, después de este tour, que espero que les haya gustado y salió barato, les dé una idea más o menos de la idolatría tan fuerte que había en esta ciudad. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Llega el Evangelio. El Evangelio ya no se sabe cómo llegó. Algunos creen que posiblemente en los viajes de Pablo posiblemente haya llegado ahí, pero llega el Evangelio, hermanos. Y lo que sucede es de que la gente que antes adoraba a esos dioses creen en el Señor, se arrepienten. Y lo que pasa, hermanos, es de que empieza a crecer una pequeña iglesia, tal vez así como esta. Empieza a crecer la iglesia, a crecer, y luego ya empiezan a venir más hermanos, los hermanos de Commerce City, luego los hermanos de la Federal. Entonces empieza a crecer esa iglesia, hermanos, y hay una gran bendición del Señor en esa iglesia. Y más adelante, hermanos, podemos ver en la parte donde dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La espada, hermanos, tenemos que ver esto, y es muy importante. La espada, vayamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Para que entendamos qué es lo que dice en este pasaje, el que trae la espada de 2 filos dice esto. Hebreos 4:12 dice así, hermanos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que trae la espada, llegó a esa ciudad y tocó los corazones de cada una de esas personas que tenían una ideología de los dioses. Ellos creían en esos dioses engañándose, pero el Señor llega y les abre los ojos. Qué hermoso es esto, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así que la espada, hermanos, de 2 filos tiene 2 funciones. Una es para curar. Básicamente es como un bisturí, hermanos. El doctor empieza y corta con ese bisturí. Entonces lo que va a hacer es quitar ese cáncer, o va a hacer una cirugía y tratar de que encuentren una sanidad en esa persona. Exactamente así es la palabra de Dios. Pero también hay otra función de la espada de 2 filos, que también confronta, que también castiga. Entonces esa es la espada de 2 filos, hermanos. Estas personas en Pérgamo, hermanos, por lo cual ellos estaban pasando, era ir contracorriente, porque esta iglesia empieza a crecer, y lo que sucede es de que se empiezan a ver confrontados con las personas que tenían todavía esa ideología, esos dioses. Y lo que sucede, hermanos, es de que ellos empiezan a mantenerse en un perfil bajo. Pero yo creo que lo que más les impactó, hermanos, a esos hombres fue esta parte donde dice: no has negado mi fe. Ellos, hermanos, mantenían su fe.
El tema de este estudio, hermanos, de este devocional o de esa prédica es llamado la novia muda. Porque Pérgamo, hermanos, se quedaron callados. Ellos callaron a la verdad que ya el Señor les había dado. Básicamente ellos fueron creciendo en esa ciudad, pero trataban de mantenerse en un perfil bajo. ¿Por qué? Porque no querían tener roces con las demás personas que tenían sus ídolos. Y lo que sucedió, hermanos, es de que un día estaba Antipas, se dice, no habla más la Biblia de ello, pero se dice que Antipas, hermano, en la historia y las costumbres, se dice que Antipas estaba un día predicando en la iglesia y que salió y, como quien dice, tuvieron un receso, fueron y comieron allá algo y después volvieron otra vez al servicio. Pero en ese transcurso, hermanos, iba caminando y estaba esa estatua del César, en el cual él no se inclinó. Y lo que hizo el César y los soldados, al darse cuenta, le informaron al César. El César se enfureció tanto que cuando Antipas regresó a la iglesia, lo sacaron de la iglesia, se lo llevaron a rastras y le decían: híncate ante la estatua del César y te perdonaremos y regresas otra vez a tus costumbres, pero inclínate ante el César. Antipas dijo: no. Le volvían a decir: arrepiéntete, inclínate ante este Dios, el Dios César. Él dijo: no. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? A este varón lo metieron a un toro. ¿Sí me puede poner esa imagen? Al toro de bronce. Ese toro, hermanos, se introducía la persona dentro, y debajo de ese toro había leña y empezaba a calentar el toro. Dentro de ese toro se empezaba a generar una presión enorme, hermanos. Se dice que le ponían unas esencias para que no diera el olor a piel quemada, porque el toro emanaba, por parte del hocico del toro emanaba el humo. Y si se dan cuenta en esa imagen, hermano, hay una tipo como trompeta, y esa trompeta, hermanos, distorsionaba los gritos de la persona que estaba adentro. Entonces, si la persona estaba gritando del dolor, que se ponía de un lado y se quemaba, se volteaba del otro y se volvía a quemar, se ponía de espaldas y estaba quemándose, los gritos que estaba generando, el sonido del toro nada más era era algo escalofriante, era algo terrorífico. Y este tipo de tortura era la que sufrían los cristianos, hermano. Se dice que había un rey que metía a los bebés ahí, hacían sacrificios, metían a bebés ahí, y este rey decían que quitaba los huesos y se hacía pulseras con ellos. ¿Hasta dónde era la mente retorcida de la gente que había antes, hermanos? Que creían que se sentían dioses. Pues este César es lo que hizo y metió a Antipas allá adentro. Entonces, hermanos, lo que viene siendo en la área de los dioses y la forma en que estaban yendo contracorriente los nuevos cristianos era temible, hermanos. Era de valorar realmente, o sea, de elogiar su valor, a lo cual el Señor les dice eso: has retenido mi fe, pero tengo algo contra ti. Esta tarde, hermanos, que el Señor nos diga: tengo algo contra ti. Quisiera que en esa parte que decimos así, que dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Añádale su nombre, hermanos. Tengo unas pocas cosas contra ti. Su nombre. El Señor empezó a hacer ese mensaje a cada una de las personas en la iglesia de Pérgamo. Y lo más triste, hermanos, es de que esta iglesia, como les decía, va yendo en contracorriente. Recuerdo que el hermano Mario, cuando vino y expuso el tema para los servidores, recuerdo que mencionó algo, que debemos de ser como los salmones, ir contracorriente. Y me puse a investigar un poquito a las personas que les gusta de la pesca. Yo soy uno de ellos y creo que el hermano también.
El salmón, hermano, de río, sabemos que es uno de los que están más jugosos y más grandes. Porque si vas a un lago, hay veces que se encuentran salmoncitos así como unos 12 pulgadas. Pero los de río, hermano, son los que están más grandes. ¿Por qué se debe a eso? Porque ese animal genera músculos contracorriente. Lo que hace es de que siempre va contracorriente, aprende a aguantar el aire afuera del agua y vuelve a entrar. Pero siempre está en constante lucha contra la corriente. Y eso mismo es lo que debe de ser el cristiano. Esa misma manera debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Que esta corriente de este siglo que nos trata de llevar atrás, debemos ir otra vez adelante. Y esa es la manera que vamos a ir ejerciendo ese músculo de la fe. Y estos hermanos habían hecho eso, hermanos. Ellos ya estaban ejercitados en esa fe. Ellos ya tenían esa fuerza de tolerar ciertas cosas, ciertas áreas. Les mataron a su pastor, continuaban adorando al Señor. Les habían hecho torturas, continuaban adorando al Señor. Y aquí, hermanos, a veces, por cualquier cosita, ya no quiero ir a la iglesia, estoy cansado. Ay, ¿para qué? ¿Para qué? Debemos de ejercer ese músculo de la fe, hermanos. Debemos de esforzarnos. Debemos de luchar día con día contra la pereza, contra las cosas del tráfico, contra el trabajo. Debemos de tener el tiempo adecuado para nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, los cristianos de ese entonces de Pérgamo aprendieron a que ya no tenían que ir con el dios Dioniso, el de la vid, porque ellos sabían que dice Jesucristo en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ellos ya no tenían que ir a ver a Esculapio, el dios de la medicina, porque ellos sabían que en Éxodo 15:26 dice: yo soy Jehová tu sanador. Ellos ya no tenían que ir al templo de Zeus, el dios del rayo, para que todo se les diera rápido, hermanos, porque ellos sabían lo que dice 2 Corintios 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ellos empezaban a aprender eso. Ellos ya no tenían que ir al templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, porque Cristo Jesús les dijo en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual da toda abundancia y sin reproche se la dará. En Éxodo 15:3, hermanos, dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En Salmos 24:8 dice: ¿quién es ese rey de gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Así que, hermanos, ellos ya no tenían que recurrir a esas deidades. Ellos aprendieron a recurrir a Cristo Jesús, porque las vendas fueron caídas de sus ojos. Amén, gloria a Dios. Deben un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estos hermanos aprendieron a crear ese músculo de la fe. Y yo pregunto, ¿estamos preparados para eso, hermanos? ¿Nos estamos preparando para eso? Porque ese es el tema de la serie: preparando la novia de Cristo. Nuestro Señor no va a querer una novia de lucha. Nuestro Señor va a querer una novia fuerte, valiente, que aguantó y soportó todo. ¿Estamos preparándonos, hermanos? Así que, hermanos, estos cristianos sufrían burlas, sufrían persecuciones. Y hoy me pregunto, hermanos, ¿dónde se encuentra ese trono de Satanás? Porque ahí donde dice: has negado mi fe, no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás en la actualidad, hermanos? Me di a la tarea, hermanos, de ver ciertas ciudades, a las cuales, hermanos, el estudio que realicé de estas ciudades es algo fuerte.
Pero realmente, hermanos, no es algo que nos deba de asustar de que se hable dentro de la iglesia, porque realmente si salimos de aquí vamos a encontrar cosas peores. Y es triste que en las iglesias, en un púlpito, ya no se hable de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo y que nos hagamos así, hermanos. El pecado es pecado. El pecado tiene que ser atacado con la palabra de Dios. La ciudad número 1 es Ámsterdam, en Holanda. El barrio rojo, famoso por sus fiestas y locuras de discotecas. Las drogas son legales, hermanos, junto con la prostitución. Número 2, la ciudad de Bangkok, Tailandia. Esta ciudad, hermanos, tiene el más alto índice de tráfico de niños y niñas, prostituyéndolos desde los 12 años de edad. Y eso es en el caso de que se encuentra, que las autoridades se encuentren que encontraron un tráfico o prostitución de una niña de 12 años. Porque ha habido casos que se encuentran a niños menores de 12 años que son vendidos al mejor postor para depravaciones sexuales. Río de Janeiro, Brasil, hermanos. Se dice que todas las mañanas pasa un avión y rocía una dosis masiva de feromonas para producir el sensualismo. Y esto es más frecuente en los carnavales que tiene Río de Janeiro. Las Vegas, Nevada, hermanos. Ciudad de juego, avaricia, abundan el amor por el dinero. Mujeres y hombres entregándose al deseo sexual y al alcoholismo. Berlín, Alemania, la ciudad que ama el sadomasoquismo, la prostitución, es legal ahí. Según ellos tienen una mentalidad abierta, que por eso practican todas esas cosas. Cancún, México, hermanos, ahora muy famosa, no solo por el desenfreno de los jóvenes en los spring breaks que se van para allá, sino que ahora es el lugar favorito de los swingers, personas que comparten sus parejas rompiendo el voto sagrado del matrimonio. Las Palmas Canarias, hermanos, en España, son unas dunas, son unas islas que hay dunas, donde la gente realiza sus desenfrenos volviéndose casi animales. Tal vez se encuentre ahí el trono de Satanás, hermanos. Tal vez. Pero realmente a veces creo que el trono de Satanás llega a morar en un cristiano. Es fuerte esto, hermanos. Y es triste. ¿Por qué? Porque a veces es por la conducta que llegamos a tener, que Satanás se postra ahí. Mucha gente por eso llega a decir: no, yo no voy a la iglesia porque puros hipócritas. Desgraciadamente creamos esa fama, hermanos, con nuestras conductas. Pero es por eso que aquí el Señor nos está diciendo: tengo algo contra ti. Que Él sabe que hay algo que hacemos mal y que lo quiere corregir esta noche. Hoy, hermanos, tal vez ya no existan esos templos, pero como he mostrado la lista, hermanos, de esas ciudades, ahí es donde están esos templos ahora. Pero no solamente Satanás es el ser que yo lo que vi en el estudio, hermanos, que cuando Satanás quiso atacar a los cristianos, intimidándolos, matándolos, persiguiéndolos, y vio que no pudo romper la fe que tenían ellos, cambió la estrategia. Lo que hizo fue meter dentro de la iglesia, donde nos dice el pasaje 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes eran estas personas de Balaam? Este hombre fue un pseudo sacerdote,
que quiso maldecir al pueblo de Israel. Pero el Señor no se lo permitió. Y lo que hizo es de que aconsejó al rey Balac a que mandara a las mujeres más hermosas de su pueblo a que pecaran contra el pueblo de Israel. Entonces el Señor, por la ley que existía en el Éxodo, los maldijo. Y hoy en día, hermanos, hay Balaams en la casa del Señor. Hay Balaams que dejan la bendición de Dios y la cambian por el dinero. Este Balaam lo que hizo, hermanos, es de que aceptó un soborno, aceptó un dinero. Y hoy en día es lo que hacemos los cristianos. Queremos ver caídos a otros hermanos en la fe. Se tiene la envidia, la molestia, mantenemos a veces el rencor y somos premiados con la maldad. Es lo que llegamos a cometer. Segunda de Pedro 2:15 al 16, si me lo ponen en las pantallas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este profeta es lo que hizo, hermanos. Amó el precio, amó cosas de lo que eran materiales en esta tierra. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas, hermanos, eran unos seguidores de un tal Nicolás. Este Nicolás, se podría decir, como dice la palabra de Dios, estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. Este hombre salió de la iglesia de Cristo. Y este hombre lo que hizo fue, cambió la palabra del Señor, la corrompió. Lo que él pensaba, hermanos, es de que él podía adorar en el Espíritu el miércoles y el domingo, y el resto de los días podía estar complaciendo su carne. Y desgraciadamente, en la actualidad hay estos nicolaitas en la iglesia del Señor, que hoy venimos al servicio, que el domingo venimos al servicio y estábamos alabados sea nuestro Dios, amén, aleluya, pero nos comportamos de otra forma. En los lugares de trabajo, familiares, amigos. Esos son los nicolaitas modernos. Y a mí a veces recuerdo que un pastor querido decía, no los que están aquí, sino los que nos ven allá en las redes sociales. Y decía, no, primero los que están aquí. Hay que hablar primero con los que estamos aquí. Y después ya los que están allá viéndonos van a saber qué es lo que está pasando. Debemos de ver primero aquí en la casa del Señor qué está sucediendo. Y es lo que nos pide el Señor, que dejemos de ser esos nicolaitas. Esa actitud, hermanos. Realmente cuando empezamos en los caminos del Señor la desarrollamos. Pero es bueno cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña realmente lo que es ser un cristiano. Y en esta noche, hermanos, yo de verdad pido al Señor que salgamos con este mensaje, que salgamos nutridos de la palabra del Señor, que nos está confrontando en esta noche las áreas de nuestros pecados, las áreas que estamos corrompidos, la forma nicolaíta que tenemos. Hagan de cuenta, hermanos, que los hermanos de Pérgamo lo que estaban haciendo, de que tenían la verdad y no confrontaron a los ciudadanos de Pérgamo. Mateo 5:15 dice, hermanos, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que está en la casa. Esa es la función de un cristiano, hermanos.
No es la función nada más de venir a la iglesia, somos la luz, nos salimos y cruzamos la puerta y ya tenemos otra actitud. La función del cristiano es ser la luz. Recuerdo que una vez el pastor dijo: seamos la luz, hermanos, a tal grado que cuando nuestro Señor Jesucristo venga nos pueda ver. Y esa es la manera en que debemos de ser, hermanos. Esa es la manera en que debemos de brillar, mas no escondiéndonos. Y es lo que hizo la iglesia de Pérgamo. Se escondió. No confrontó estas dos deidades, estas dos ideas, estas dos ideologías que estaban entrando dentro de la iglesia. Entonces Satanás, como no pudo romper su fe, entraron estas dos, los nicolaítas y los de Balac. Es lo que hicieron. Y quiso corromperlos por ahí. Pero el Señor, sabiendo lo que iba a pasar con la iglesia, los previno. Y les dijo: tengo esto contra ti. Así que, hermanos, debemos de esforzarnos. Pérgamo se estaba conformando. Pérgamo no estaba confrontando esas áreas. Y le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Les expliqué anteriormente, hermanos, que la espada, sabíamos que tiene una doble función, ¿verdad? Una es para limpiar, para quitar las impurezas que tenemos, y la otra es para pelear. Entonces, a veces si nosotros como cristianos no nos dejamos que el Señor use el bisturí y nos empiece a cortar, y nosotros empezamos a meter nuestras ideologías, nuestros pensamientos, porque es lo que en la actualidad hoy sucede, hermano. En este mundo lo que pasa es de que todos los caminos llevan al Señor. No, mi hermano, no todos los caminos llevan al Señor. La palabra dice que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Así que no todos los caminos llevan al Señor. Déselo fuerte, sean los manos de Dios, hermano. ¿Qué es lo que pasa ahora en la actualidad, hermanos? Que Satanás ahora quiere atacarnos a nosotros con esas ideologías. Satanás quiere empezar a llegar ahí. Dicen también, hermanos, hay una frase muy repetitiva, que Dios nos ama tal y como somos. No, hermanos, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama a pesar del pecado, de los pecadores que somos. Pero el Señor no ama el pecado. Hay una gran diferencia en eso. Cuando Satanás empieza a atacar eso, hermano, empieza a crear esa ideología, nosotros como cristianos debemos de estar previniéndonos. Algunos dicen: no, es que el homosexualismo es una nueva etapa, es una nueva era. No, hermanos, nuestro Señor Jesucristo aborrece eso. Y sí, podemos estar orando por esos hermanos, los amamos en el amor de Cristo, pero eso no quiere decir que son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Un hijo de Dios es cuando se arrepiente del pecado y reconoce que es pecador y acepta a Cristo Jesús. Mas no decir: ellos todos son hijos de Dios. No, mi hermano, no todos somos hijos de Dios. Así es que esa es la área donde las personas de Pérgamo no peleaban contra eso. Y Satanás empezó a atacar de una y de otra forma. En el número 17, hermanos, versículo 17, cuando dice, en el 16, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando nosotros empezamos a crear esos argumentos, esas ideologías, el bisturí es cambiado, se vuelve la espada. Entonces, ¿te imaginas cuando Jesucristo primero empieza a cortar para curar? Y ahora lo que hace es pelear contra ti. Que tienes un argumento, no, que todos somos hijos de Dios, ¡pum!, la espada del Señor. No, que todos los caminos llevan a Jehová, ¡pum!, llevan a Dios, ¡pum!, la espada otra vez. Eso es cuando Dios pelea contra ellos. Empieza a pelear contra esa ideología absurda.
Y cuando el Señor está peleando con todos esos argumentos, esas excusas del hombre que pone para no arrepentirse, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? ¿Qué es nuestro Señor? Es un caballero. ¿Sabes qué? Quédate ahí. Nos entrega a una mente reprobada. El Señor Jesucristo nos entrega a nuestros deseos de la carne. Y desde lejos nos voltea. Se voltea así. No quiero saber. Te amo. Morí por ti en la cruz del Calvario. Derramé mi sangre, aguanté el sacrificio. Me crucificaron, me escupieron, me arrancaron las barbas. Me torturaron, me arrancaron partes de mi espalda. Te amo. Pero no entiendes. Entonces lo que ahora voy a hacer es entregarte a tus deseos. ¿Es lo que amas? ¿Amas tu pecado? ¿Amas tu desenfreno sexual? ¿Amas tus borracheras? ¿Amas tus ídolos? Adelante, entrégate. Piérdete ahí. Y desde lo lejos está el Señor nada más mirando, esperando, como la historia del hijo pródigo. Esperando algún día que llegue ese hijo mío, esperando que un día llegue y se postre aquí, adorándome y arrepintiéndose, marcando un charco de lágrimas, llorando y arrepintiéndose de que yo soy su Dios, yo soy el que le da todo, yo conozco tu dolor, yo conozco tu sufrimiento, entrégate a mí, es lo que pide el Señor Jesucristo. Eso es lo que pide el Señor. Esto es lo que sucede cuando vamos con toda esa ideología. El pasaje 17, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oído hoy, hermanos? ¿Estamos oyendo lo que la palabra de Dios está diciendo? No lo que yo estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos oyendo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido, hermanos? En la arca del pacto, hermanos, se puso una porción del maná. Y este es un sentido figurativo, hermanos, en el cual es una dependencia de Dios. Por muchos años pasaron el pueblo de Israel en el desierto, después de salir de Egipto, y el Señor los alimentaba con maná, cada mañana, cada mañana. El maná es eso, hermanos, la dependencia de Dios. Y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esa piedrecita blanca, hermanos? Hay dos teorías, hermanos, porque si alguien te dice, esta es la piedrecita blanca, hermano, no, está equivocado. Hay muchas teorías, nadie sabe en realidad lo que es la piedrecita blanca. Hay dos teorías y me encantaron mucho. Una de ellas, hermanos, en las cortes, en la antigüedad, se dice que cuando se llegaba a una corte, se le entregaba había dos piedras, había dos bultos, unas piedras blancas y unas piedras negras. Entonces, cuando pasaba usted ante el juez y su caso era expuesto, conforme a las evidencias y lo que sucedía en la corte, le decían, ¿sabes qué? Eres culpable, se le daba la piedrecita negra. Cuando se encontraba una persona inocente, se agarraba esa piedrecita y se le daba esa piedra a esa persona. Era perdonada. No había culpa más en esa persona. Su caso era cerrado. Ya no había por algo que se le acusara. Esa es la primera teoría, hermanos. La segunda teoría es también en la antigüedad, hermanos, cuando alguien era invitado a un banquete. Si gustan ir pasando los de la alabanza o el piano, eran invitados a un banquete y las personas, hermanos, se les daba una piedrecita blanca con el emblema del rey. Y en esa piedra también iba escrito el nombre de la persona.
Entonces usted llegaba, hermanos, y se presentaba al banquete que el rey ofrecía y entregaba esa piedra y usted tenía el pase automático para entrar ahí. Y esto, hermano, es lo que le explica el Señor, que Él ha perdonado el pecado que hayamos cometido y nos entrega esa piedrecita blanca, que Él nos ha invitado a las bodas del Cordero, hermanos, y nos entrega esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Usted no le entra la curiosidad, hermanos, cuál es ese nombre nuevo? ¿No le vibra el corazón de alegría saber cuál es ese nombre, Señor? Cuando esté en tu presencia, ¿cómo me vas a llamar? ¿Qué nombre nuevo voy a tener hoy? En la eternidad. Esta es la invitación, hermanos. Y esta noche, hermanos, Cristo Jesús les hace la invitación a que vengan, a que les dé esta noche ese nombre nuevo y esa piedrecita blanca. Ya no va a ser la piedra del castigo, ya no va a ser la piedra en la cual vas a estar juzgado. Va a ser la piedra blanca. Ese día viene, hermanos. La novia tiene que prepararse. La novia tiene que estar lista para cuando nuestro Cristo Jesús venga. ¿Cuántos están deseosos de ese día, hermanos? ¿Estás gozoso? ¿Estás deseando ese día anhelado? ¿Estamos preparándonos? ¿Vamos a sacar esos nicolaitas de nuestro corazón? Ese Balaam que corrompe, las ideologías de este mundo que nos están corrompiendo, que quieren hacer un trono de Satanás en nuestro corazón. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el momento que nuestro Cristo Jesús quiere que vengas. Oh, Señor, te invito a que te pongas de pie, hermano. Oh, Señor. Padre Celestial, venimos ante tu presencia esta noche, Señor Jesús. Si tú has tocado el corazón de alguno de mis hermanos, si tú has, Señor del cielo, encontrado ese nicolaíta, ese Balaam, que está tratando de desviar, que está tratando de que enmudezca tu novia, yo te pido esta noche, mi Señor, que rompas todo eso, que esta noche esas cadenas sean liberadas, que sean rotas en el nombre de Cristo Jesús. Y tú, mi hermano, si tienes el deseo de venir aquí al frente, el Señor te llama, te dice: ven, te invito a las bodas del Cordero, te invito a la fiesta que tendré y en el cual te pondré un nuevo nombre. Tal vez ese nombre sea vencedor, tal vez ese nombre sea el que todo lo aguanta, tal vez ese nombre sea victorioso, tal vez ese nombre sea mi Hijo amado. Oh, Señor, oh, Cristo Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Te alabamos en esta noche, Cristo Jesús. Oh, Señor Jesús. Solo